chaqueño, humorista, con el tiempo se hizo uno de los humoristas más destacados de la provincia. Ujú. Freddy, querido, ¿cómo estás? Buen día. Marcelo y Gustavo te saludamos y Camila para X5. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Feliz, feliz de tener este día otra vez para festejar el Día del Veterano de Guerra de Malvinas y a la vez festejar también, digo, recordar también a nuestros caídos. Eh, lo contaba yo recién que debe ser uno de los soldados que más veces se ha reproducido en las redes sociales en YouTube, porque vos sos, en ese momento te hacen una entrevista, creo que era para la televisión pública, para Canal 7 y está en el Archivo Histórico Nacional, el video donde vos estás, donde te hacen la entrevista y vos decís que vengan los ingleses si tienen que venir. Eh, Sí, Ahí tenías 18 o 19 años, Freddy. 19 años. ¿Tenés el recuerdo así bien vívido, digo, recordar los olores de la isla, el frío, la sensación, o cuando ves eso lo ves tan lejano? Y mira Marcelo, ayer justamente estuve en el norte de Santa Fe dando charlas en 6 escuelas y con una satisfacción como los chicos de la escuela secundaria este, nos escuchaban a mí y a Genaro Bordón poder dar la charla y, y justamente le comentaba que durante la guerra yo no me acuerdo de olores ni de colores. Para mí, el tiempo que yo estuve en Malvinas, para mí fue todo gris. Recién en el 2013, cuando yo vuelvo a Malvinas, que tuve la suerte de volver, le encontré colores y me encontré belleza a Malvinas. Contame cómo es eso. ¿Qué significa le encontré colores y le encontré belleza? Y porque la tensión, la adrenalina, ponele el nombre que quieras, en abril del 82 y los 74 días de guerra, no me permitían ver belleza por la tensión que uno estaba, por un montón de cuestiones. Y al volver en el 2013, con colores, me encontré con un verde hermoso, con que Malvinas es hermosa. Ujú. ¿Vas a estar en el acto central que se hace en el ejército argentino, Freddy? No, no. Por, Estoy disfrutando con mi nieta y hoy vamos a tener un almuerzo de camaradería con mis hermanos veteranos de guerra en Colonia Benítez. se habla de... Contame, Freddy, bueno, vos sos un tipo que le pone humor a la vida, ¿no? Vos sabés que era parte de Fredos y los que Sí, tenían, a ver, los que tenían autoridad para hacer humor sobre Malvinas era el negro, porque es excombatiente, y el flaco que no era excombatiente lo cargaba al negro, Freddy Massa. Ujú. Y Freddy en un escenario, yo lo he escuchado decir que yo me quedaba sorprendido y la gente, el excombatiente lo aprobaba y le decía, ¿qué sos excombatiente vos? Si tiraron un cohete y saliste a correr, querían nadar en el Atlántico, ¿te acordás? Ahora, sí. vos le pones mucho humor todo el tiempo, pero tus camaradas en este día, por ejemplo, que se sientan a almorzar, ¿recuerdan cosas de Malvina? ¿Van hablando o no? Sí. Mira, toda reunión que haya entre veteranos de guerra siempre surge una historia nueva. A vos te tocó participar Sí. de una cena que tuvimos con veteranos de guerra. Para mí fue Y la cena, cuando, una de las cenas más lindas de mi vida fuera de mi familia. mirá, Esa que me regalaste vos. mirá, mirá. O sea que los veteranos de guerra cuando estamos juntos nos soltamos y empezamos a hablar y hasta nos hablamos riendo, ¿no? Gritándonos. Y hacia afuera somos distintos. Nos cerramos, fruncimos el ceño, cambiamos el tono de la conversación, como escudándonos, como escondiéndonos de algo. No entiendo, seguramente los psicólogos y psiquiatras dirán a qué se debe, pero esa es la ese es el modo de conversación que tenemos cuando nos juntamos. Sí, sí.
Mm. Ahora, Freddy, quienes te conocimos después en tu etapa de humorista, la pregunta que me surge es, ¿ese Freddy que combatió en Malvinas ya tenía humor? Sí, ya tenía humor. Yo me acuerdo, y muchos de mis compañeros se acuerdan, porque ya cuando estábamos en instrucción, que estoy hablando del año 81, Sí. en el campo de instrucción, yo agarraba la guitarra y contaba chistes parado sobre 2 tanques de combustible sobre 200 litros, Uh-huh. con una guitarra cantando y contando chistes para mis compañeros. Sí, sí. Uh-huh. Ya esto viene de la escuela secundaria. Todo. Ahora, en Malvinas no hubo lugar para eso, ¿no? No, pero sí, yo era el encargado, yo era asistente del jefe de compañía, y yo era el encargado de recorrer las carpas y hablar con mis compañeros y tratar de mantener el espíritu en alto, digo. Uh-huh. Tal es así que cuando fuimos tomados prisioneros en el barco, yo tomé la iniciativa de cambiar 17 Duvet israelíes que usábamos en Malvinas. Lo intercambié con los ingleses, como yo hablo inglés. Uh-huh. Lo intercambié con los ingleses por chocolate, caramelos y cigarrillos, y me tomé el trabajo de repartir caramelos, chocolate y cigarrillos por cada uno de los camarotes donde yo tenía 150 soldados a cargo. Uh-huh. ¿Cómo fue el trato que recibieron cuando estuvieron capturados? ¿Cuál fue el trato que le dispensaron? Excelente. Había, Excelente. había respeto ahí, ¿no? Muchísimo. Con el soldado, muchísimo. Después, con los oficiales y suboficiales que fueron llevados aparte, desconozco, pero con nosotros se portaron de manera excelente. Uh-huh. Freddy, Excelente. quiero que escuches algo, porque dice que la audiencia se renueva. Vamos a escuchar el audio de Freddy Sánchez, que le hace el programa 60 minutos desde Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, a un soldado en ese momento en Malvinas, antes de que se desate el conflicto, ¿no? La batalla. Ese soldado que va a hablar allí, ese morocho, facha había ahí, Freddy, ¿eh? Estás igual, Freddy. No, ahí había. Te digo, un fachero era Freddy. Escuchen lo que decía este soldado argentino, chaqueño, el Freddy Sánchez, cuando le hacen la entrevista en 60 minutos. ¿Lo podemos escuchar, chicos? A ver, lo escuchamos. Soy de la provincia del Chaco, estoy haciendo el servicio militar en Corrientes. ¿Acaban de llegar? No, llegamos ayer a la tarde. ¿Y se encuentran entonces aquí desde ese momento? ¿A dónde van a estar destinados? Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvina. Sabemos poco, pero según los comentarios, pasemos a la Gran Malvina. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Bueno, por los conocimientos que teníamos, sí, nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito, y estamos aquí para defender la patria. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. Se ha verificado la famosa broma de que si Argentina se mete en guerra, Corrientes la va a ayudar, ¿no? Ustedes sienten una especie Ahí de está, orgullo con esto. ese era Freddy. Freddy, yo lo he hablado mucho con Freddy cuando dicen, mandaron chicos que no tenían entrenamiento militar, y vos me corregiste un día y me dijiste, no, Marce, nosotros fuimos preparados. Contanos un poquito de esa preparación que habían tenido antes de Malvinas, Freddy. Mira, justamente ayer hablábamos con Genaro Bordón. Nosotros fuimos la camada de soldados que pudieron participar de el simulacro de combates y de guerra que hizo el ejército argentino en la provincia de Corrientes. Hubo una movilización militar en práctica de combate que involucró al Regimiento 5 Infantería de Paso de los Libres, 4 de Montecasero, 12 el General Arenales de Mercedes, el Comando 3 de Sanidad de Curuzuco-Atiá, aviones de la Fuerza Aérea. Todo fue algo realmente grandioso. Atravesamos todo Corrientes
caminando y llevando adelante prácticas de combate. O sea, estábamos preparados en este sentido, pero las prácticas las hicimos en septiembre, octubre del año 1981, Claro. con 38, 40 grados de calor. O sea, el conflicto no tenía nada que ver en su contexto después, al llegar Claro, a allá era 17 frío. grados bajo cero. Totalmente. Sí. Totalmente. Y Freddy, encima con la desorganización que había, digamos. Porque acá habría que ser claros, Marcelo. Hay una desorganización porque no se tenía planeado ir a combatir. La idea primaria era despertar al pueblo argentino porque el gobierno se caía a pedazos, ¿sí? Sí. Entonces despertar al pueblo argentino con una gran acción que era, bueno, recuperemos las Malvinas. El pueblo responde y después hay decisiones políticas que toman del otro lado, porque también era un gobierno que se estaba cayendo a pedazos, estaban con el desguace de su ejército y de repente el gobierno de Margaret Thatcher, que se caía a pedazos, esta primer ministra decide no sentarse a negociar, no sentirse humillada y ordena hundir el Belgrano el día 2 de mayo y ahí no hubo marcha atrás. Freddy, ¿reconoces ese joven que escuchabas recién? Que escuchábamos todos recién. Sí, lo reconozco. Lo que pasa que íbamos tan envalentonados, Marcelo. Si bien yo tenía conocimiento porque leía, porque veía lo que era una OTAN, evidentemente ni siquiera nuestros superiores, porque una vez yo le planteo a mi jefe, nosotros estamos peleando contra la OTAN, y él me dice, tenía mucha confianza conmigo, me dice, Sánchez, me dice, yo no puedo salir a hacer este comentario y evidentemente usted tampoco puede hacer este comentario entre sus compañeros. Yo no puedo, como diciéndome, yo no puedo dar un mensaje derrotista a gente que yo conduzco a una supuesta victoria. Claro. Totalmente. Clarito como el agua. Totalmente. Freddy, te abrazo, cuídate y bueno, estamos en contacto. ¿Me dejas que te robe un minutito, Sí, Marcelo? sí, por favor. Porque ayer en toda la charla pudimos hablar claramente. Viste que se habla de malvinizar, de malvinización y de todo eso. Yo le pido al Estado que tome conciencia que es una carga muy grande para el veterano de guerra. Si bien se siente orgulloso el veterano de guerra de ir a las escuelas a dar charlas, no es el personal adecuado para hacerlo. La Ley Nacional de Educación es muy clara en su artículo 92, que dice que la cuestión malvina debe ser tratada en el aula por los docentes. Y no hay políticas de Estados. Entonces, el que va a dar la charla, el que va a concientizar, el que va a malvinizar, es el veterano de guerra. Y el punto clave es que nosotros tenemos que generar un pensamiento crítico en el adolescente. Y para eso, el que tiene las herramientas pedagógicas para llevarlas adelante es el docente. El pensamiento crítico no se genera hablando de la guerra, del hambre, del frío, de la muerte. El pensamiento crítico se genera a través del conocimiento, de las cuestiones fundamentales del por qué Malvinas son nuestras. Hay cuestiones muy profundas y que el adolescente, nuestros futuros generadores de malvinización, que son los adolescentes, deben saber el porqué, las cuestiones geográficas, las cuestiones históricas, las cuestiones jurídicas, que es mucho más importante. Malvinas tiene 600 años de historia, Marcelo, y nosotros tuvimos la bendición de estar en el momento indicado, en el lugar justo de participar de 74 días de nuestra historia, 74 días en 600 años. Entonces, aprovechemos, porque estamos metidos los veteranos de guerra en una franja etaria
de que en un momento de 5 años para arriba o 5 años para abajo vamos a desaparecer casi instantáneamente porque todos tenemos la misma edad. Entonces, aprovechar sí al veterano de guerra para que acompañe al docente, pero desde el Estado tenemos que generar políticas para que sea el docente, como indica la ley, el que lleve adelante la movilización. Perfecto, Freddy. Un abrazo grande, negro. Cuídate. Te agradezco el momento, Marcelo, y saludo a todos mis camaradas veteranos de guerra y a los familiares de los caídos. Freddy Sánchez.